Para mantener la paz mundial se debería evitar juntar a ciertas naciones: Argentina con Gran Bretaña, Japón con Corea, Armenia con Turquía, la India con Pakistán y Rusia con Ucrania. Existen dos naciones que deberían ser incluidas en esa lista de naciones que no se pueden juntar. No están en la lista porque su disputa no es muy conocida, pero esta ha estado infectándose durante siglos: Haití y la República Dominicana. Haití y la República Dominicana comparten la isla de Santo Domingo, que es la 22ª isla más grande del mundo, ubicada en el grupo de islas caribeñas llamadas las Antillas Mayores. Es la segunda isla más grande del Caribe después de Cuba, la 10ª más poblada del mundo y la más poblada de toda América, incluyendo el Caribe, con 22 millones de habitantes. En los países de habla inglesa se le conoce como la isla de la Hispaniola. La isla, de 76.192 kilómetros cuadrados, está dividida entre dos naciones soberanas: la República Dominicana, de habla hispana, que tiene hegemonía sobre 48.445 kilómetros cuadrados, y Haití, que es francófona, que ocupa 27.750 kilómetros cuadrados. La única otra isla compartida en el Caribe es la de San Martín, que se comparte entre Francia y los Países Bajos. Estas dos naciones, a través de su historia, han chocado en más de una ocasión en los planos bélicos y diplomáticos, siendo la independencia dominicana la única de América obtenida por las armas de un país no colonizador, de Haití, en vez de España, Francia o Gran Bretaña. A lo largo de su historia, una de ellas, Haití, ha sido afectada de dictaduras, corrupción, traición y otras disputas internas. En el pasado reciente, esta nación ha saltado de tragedia tras tragedia, que le ha dejado siendo el país más pobre del hemisferio occidental, considerado por muchos un estado fallido. Los ciudadanos haitianos, desde mediados del siglo pasado, pero con más intensidad después de terminada la dictadura de los Duvalier, intentan emigrar a otros países en busca de bienestar económico, como refugiados políticos o de tragedias naturales. Los haitianos se han convertido en un dolor de cabeza migratorio para las naciones cercanas: Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Centro y Suramérica, y por su calidad de colonia, Francia. Pero la que ha sido especialmente más afectada es la República Dominicana, que ha recibido cerca de 1 millón de emigrantes haitianos. En contraste a la situación actual haitiana, la República Dominicana tiene instituciones funcionales, y aunque también pobre y afectada de la corrupción administrativa, su situación de educación, salud, economía y política es mucho más halagüeña. Mientras Haití se convirtió en el país más pobre de América, la República Dominicana se ha convertido gradualmente en la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Esta desigualdad institucional y económica entre países que comparten una isla ha incentivado a estas naciones y organizaciones internacionales a tornar su vista hacia el lado dominicano y ver con buenos ojos la unificación de la isla utilizando el modelo institucional dominicano, creyendo que eso les resolvería los problemas de inmigración y administración de ayuda. Pero Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. You're wrong, you're wrong, you're wrong. están equivocados, pero vamos a tener que visitar la historia para demostrarlo. He aquí el caso. Con el Tratado de Ryswick de 1697, España cedió formalmente el tercio occidental de la isla a Francia. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el lado francés de la isla rápidamente se convirtió en la colonia de plantaciones más próspera del Nuevo Mundo. El francés Saint-Domingue fue bautizado como la perla de las Antillas, como resultado de las plantaciones de azúcar trabajadas por esclavos africanos. El azúcar se había convertido en una mercancía indispensable en Europa.
En el Tratado de Paz de Basilea del 1795, España cedió el resto de sus tierras a Francia, a cambio del retorno de la provincia guipuzcoana, hoy llamada País Vasco, ocupada por los franceses desde el 1793. Aunque la isla se unificaba ahora bajo una sola administración, resultó difícil para los franceses consolidar su gobierno, ya que la parte occidental de la isla había estado experimentando levantamientos por mulatos de la élite y negros libres desde el 1791, y en el 1804 el líder de esa revolución, Toussaint Louverture, ayudado por Jean-Jacques Dessalines, declaró la independencia de Haití. Esta independencia no le fue fácil de aceptar a Francia, dado el hecho de que Haití había sido su colonia más rentable. Francia continuó gobernando en el Santo Domingo español y en 1805 tropas haitianas del general Henry Christophe o Cristóbal intentaron conquistar toda la isla. Invadieron Santo Domingo y saquearon los pueblos de Santiago de los Caballeros y Moca, matando a la mayoría de sus residentes, incluyendo a decenas de niños inocentes, suceso que históricamente es llamado el degüello de Santiago y Moca, por el cual el día de hoy todavía se guardan animosidades. Pero las noticias de una flota francesa navegando hacia Haití obligaron al general Christophe a regresar a Haití, dejando el lado oriental de la isla en manos francesas. En 1808, tras la invasión de Napoleón a España, los criollos de Santo Domingo se rebelaron contra el dominio francés y con la ayuda del Reino Unido, aliado de España en ese momento, devolvieron a Santo Domingo Oriental al control español, lo que se llamó la Reconquista, y así fracasa el primer intento de unificación de la isla. Sin embargo, este corto periodo bajo el cual toda la isla era jurisdicción bajo el dominio francés iba a ser la principal justificación de los haitianos liberados en su búsqueda de reunir la isla bajo su dominio. Los recién creados Estados Unidos y otras naciones europeas temieron que la independencia y creación de un país por negros sentaba mal ejemplo para sus esclavos y se negaron a reconocer a Haití, la segunda república en el hemisferio occidental después del propio Estados Unidos. Francia exigió un alto pago de 150 millones de francos de indemnización a esclavistas que perdieron su propiedad, y Haití fue encargada de esta deuda inanejable durante décadas, asegurando la pobreza desde sus inicios de esta nación. Por 1795, el lado oriental, lo que una vez fue la sede del poder colonial español en el Nuevo Mundo, había caído en declive. La economía estaba estancada, la tierra en gran parte sin explotar y utilizada para el sustento de la agricultura y la ganadería, y la población era mucho menor que en Haití. El ensayista y político dominicano José Núñez de Cáceres estimaba la población de la colonia española alrededor de 80,000 habitantes, compuesta principalmente por descendientes europeos, mulatos, negros libres y algunos esclavos. Haití, por otro lado, contaba con cerca de 1 millón de esclavos. La segunda unificación de la isla de Santo Domingo vino con la anexión de la efímera República Independiente de Haití Español a la República de Haití, que duró 22 años. El 1 de diciembre de 1821, un grupo de criollos liderados por José Núñez de Cáceres declaran la independencia del territorio oriental de la isla, creando así la República Independiente del Haití Español, donde se izó la bandera de la Gran Colombia, y la declaración de la independencia tenía el gran fallo de no abolir la esclavitud. Teniendo miedo de ser absorbida por la ya libre República de Haití, y dado que la nueva república no tenía ningún tipo de milicia, Núñez de Cáceres procuró la protección de Simón Bolívar y su Gran Colombia, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, porque se dice que Bolívar apoyaba la unificación de la isla bajo la República de Haití, que tenía casi 2 décadas de ser independiente. Jean-Pierre Boyer, a la sazón presidente de Haití, aprovechó la situación para reforzar lo que él llamaba la unidad e indivisibilidad de la isla, y el 11 de enero de 1822 Boyer escribió a Núñez de Cáceres anunciándole su intención de visitar la parte oriental con un ejército, no como invasor, sino como un pacificador. La mayoría de la población negra y mulata prefería la alianza con Haití, nación que había abolido la esclavitud, y el nuevo estado fue puesto al amparo de la legislación haitiana. El mismo Núñez de Cáceres reemplazó la bandera de la Gran Colombia por la de Haití, y el sábado 9 de febrero de 1822 entregó al presidente Boyer las llaves de la ciudad de Santo Domingo.
Este período es recordado por algunos como un período de estricto gobierno militar plagado de incapacidad administrativa que impuso grandes impuestos para ser usados en el pago de la deuda de Haití con Francia y que condujo a expropiaciones de tierras a gran escala, al destierro de los terratenientes, incluyendo a Núñez de Cáceres, cerrar la universidad, imponer servicios militares obligatorios, restringir el uso de la lengua española y suprimir las costumbres tradicionales. Fue durante esta época que los habitantes del lado oriental de la isla notaron que eran personas muy diferentes a los haitianos en la raza, el idioma, la religión y las costumbres domésticas. La juventud de la época se dio cuenta que la unificación de estos dos pueblos incompatibles era imposible y se organizó para poner fin a la ocupación de los haitianos. En el 1844 se rebelaron con las armas y declararon la independencia dominicana. Los haitianos intentaron recuperar esta preciada posesión, pero fallaron en todos sus intentos, que duraron por espacio de 5 años. Años llenos de batallas, muertes y acciones heroicas, que sirvieron de combustible para incrementar la animosidad entre estos dos pueblos. Y así falla por segunda vez el intento de unión. Después de estos incidentes, tanto la República Dominicana como Haití iniciaron su camino por la historia de manera independiente, pero con una gran diferencia. En Haití siempre hubo dictadores o pseudo-presidentes democráticos. Siempre que uno de sus líderes tomaba el poder, lo hacía para enriquecerse y dilapidar los dineros públicos. En República Dominicana ocurrió un proceso diferente. Aunque sí tuvimos dictadores al igual que Haití, nuestros dictadores fueron menos malos, pues estos aparentemente tenían sentimientos más patrióticos e invirtieron en su propio país, mejorando la educación y la infraestructura. Y entre esas dictaduras tuvimos presidentes democráticamente electos. Si vamos a hablar de las animosidades entre estos dos países, hay que mencionar la llamada masacre del Perejil, que ocurrió en 1937. Nuestro dictador Rafael Leónidas Trujillo, alegando que Haití estaba dándole refugios a sus opositores dominicanos, ordenó un ataque a la frontera, matando a miles de haitianos mientras trataban de escapar. El número de muertos sigue siendo desconocido, aunque la mayoría de los cálculos dicen que sobrepasan de 10.000 muertos. Trujillo no le gustaba mucho el pueblo haitiano e hizo su misión distinguir claramente la República Dominicana de Haití. Trujillo no era aficionado a la piel oscura y siempre negó su descendencia mulata. Trujillo llevó a cabo la masacre de Perejil, en la que trató de destruir a cualquiera que se veía lo suficientemente oscuro como para ser haitiano y cualquiera que no pudiera rodar la letra R en Perejil. En las relaciones modernas después de los 70 entre República Dominicana y Haití siempre ha prevalecido los problemas migratorios. La migración entre los países ha tenido lugar desde los años 20, cuando los trabajadores haitianos fueron animados activamente a venir a trabajar en la próspera industria azucarera dominicana. Con la modernización de la industria en los años 70 se requirieron menos trabajadores y otras industrias y servicios dominicanos empezaron a emplear más trabajadores haitianos, a menudo una fuente de trabajo barata y menos reglamentada, con menos protecciones legales. Muchas mujeres haitianas encuentran trabajo en hogares dominicanos y hombres haitianos en sitios de construcción dominicanos, que a menudo conducen al movimiento de toda una familia haitiana hacia la República Dominicana. Un gran número de trabajadores haitianos migrados continúan viviendo en la República Dominicana durante varias generaciones y los dos gobiernos no han podido ponerse de acuerdo sobre el marco legal para abordar la nacionalidad de estos descendientes. Aunque la migración de Haití a la República Dominicana es económicamente beneficiosa para ambos países, también es uno de los principales contribuyentes a la tensión entre los dos. La inmigración ilegal de Haití resuena en alta disonancia con el pueblo dominicano. Ha llevado a los sentimientos antihaitianos y la desconfianza del pueblo haitiano. Otro problema con la migración haitiana a República Dominicana es que desdibuja la línea de la ciudadanía. Este factor de migración afecta no solo a la economía dominicana, sino también a su cultura. La divergencia entre el nivel del desarrollo económico entre Haití y la República Dominicana hace que su frontera sea la que tiene el mayor contraste de todas las fronteras del mundo occidental
y es evidente que la República Dominicana tiene una de las más altas migraciones ilegales en el continente americano. Y lo que más exaspera a los dominicanos es que cuando República Dominicana implementa medidas para reducir o controlar tal migración ilegal, como deportar los migrantes ilegales e indocumentados, República Dominicana es condenada internacionalmente por ejercer su soberanía y hacer lo mismo que hacen todas las naciones soberanas. Se nos tilda de racistas y abusadores, incluso llegar al extremo de llamarnos genocidas. Otro evento que afectó las relaciones y el estatus entre las dos naciones fue el terremoto del 2010. Después del devastador terremoto del 12 de enero del 2010, innumerables haitianos huyeron a través de la frontera para escapar de los efectos del sismo. El gobierno dominicano fue uno de los primeros en enviar equipos de ayuda a distribuir alimentos y medicinas a las víctimas y facilitó a los haitianos la adquisición de visados para recibir tratamientos en los hospitales dominicanos. La mayoría de los suministros, tanto dominicanos como de otros países, fueron transportados a Haití a través de la República Dominicana, y muchos haitianos heridos fueron tratados en los hospitales dominicanos. Virtualmente todos los niveles de los esfuerzos dominicanos ayudaron a su país vecino, y esto es acorde con la costumbre dominicana de ser humanitario y hospitalario. Refugiados haitianos también fueron tomados y apoyados por muchos dominicanos, aunque las relaciones se deterioraron a medida que los refugiados permanecieron en la República Dominicana. Esto ha dado lugar a inquietudes entre algunos dominicanos de que los refugiados del terremoto contribuyen al aumento de la delincuencia, el hacinamiento, el cólera y el desempleo. Y el suceso que ha creado más controversia y animosidad entre estas dos naciones ha sido la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, que le quita la nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos ilegales, negando el jus soli o el derecho a nacionalidad por nacer en el territorio y confirmando el jus sanguini, en el que los dominicanos solo son ciudadanos si descienden directamente de un ciudadano legal dominicano. Críticos de esta sentencia dicen que la misma es retroactiva y que crea una cantidad de apátridas inocentes que no tuvieron culpa de que sus padres y las autoridades del registro civil violaran la ley. La confusión se debe también a los números, dado que lo sugerido por la sentencia y la cancelación de ciudadanía que ésta infiere fue corregida en menos de un año más tarde, con una ley aprobada por el Congreso Nacional y declarada constitucional por el mismo tribunal, que tiene un número muy parecido, la 169-14. Cuando uno le menciona a algún crítico que la ley 169-14 corrige el problema, la gran mayoría cree que nosotros le hablamos de la misma sentencia 168-13, y como se están versados en su contenido, descartan nuestra objeción sin más. Internacionalmente la gente cree que todavía lo valedero, la ley aplicable es esa sentencia 168-13, cuando la misma se hizo irrelevante una vez la ley 169-14 fue promulgada. La ley corrige el entuerto y ordena proceder a regularizar y o transferir en los libros del registro civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren afectadas por la sentencia 168-13, dándole automáticamente la nacionalidad dominicana. Pero el daño ya estaba hecho. El mundo entero se había enterado de esa sentencia supuestamente retroactiva hacia el 1929 y que creaba miles de personas sin patria, que no eran ni haitianos ni eran dominicanos, e ignoraron la solución al problema con la ley 169-14. Y la República Dominicana ha fallado en propagar la noticia de que el problema ha sido resuelto. Esa confusión sigue afectando la imagen del país aún 8 años después de la resolución del problema, lo cual incrementa la frustración de los dominicanos al considerarse incomprendidos y vilipendiados. Muchos ciudadanos dominicanos han expresado el temor que exista un complot para fusionar su país con Haití. Los dominicanos ferozmente nacionalistas siempre han albergado cierta desconfianza hacia Haití. Muchos creen que Estados Unidos no quieren que los haitianos negros se vayan a la Florida, por lo que van a obligar a los dominicanos a recibirlos. El gobierno estadounidense ha negado estas alegaciones y descartan los temores de los dominicanos como fantasías paranoicas.
Aún así, existen nacionalistas y alguno que otro político que afirma que no se necesita un visionario para darse cuenta de que hay un plan conducido a la unificación de República Dominicana con Haití, y aseguran que el proyecto ha sido meticulosamente elaborado para ser cumplido en diferentes fases y van a borrar gradualmente la frontera que separa a las dos naciones. Según estos nacionalistas, el plan de unificación cuenta con uno o varios de estos puntos: una unión internacionalmente promovida y apoyada, una invasión pacífica de raza, construcción de nación y transculturación legal. Miles de mujeres embarazadas haitianas cruzan la frontera solo para dar luz en hospitales para que sus descendientes adquieran nacionalidad dominicana. La instalación de numerosas ONGs que cumplen con la función de difundir todo tipo de información falsa para presentar a los dominicanos ante los ojos del mundo como una sociedad racista en la que se violan los derechos humanos de los migrantes. El apoyo internacional les proporciona a estas ONG suficientes fondos para agregar seguidores y la compra de conciencia. Y no podemos terminar sin agregar a los factores que contribuyen al conflicto dominico-haitiano el nacionalismo dominicano. Juan Pablo Duarte sigue impactando entre muchos dominicanos que están atentos a luchar para evitar dicha unión. República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Pero las palabras de Duarte vienen de un corazón patriótico comprometido con mantener la soberanía dominicana. Nacionalismo no es patriotismo. El nacionalismo moderno confunde y tuerce esas palabras y las convierte en odio que prohíben el diálogo y fomentan la confrontación. La realidad es que este nacionalismo ha sido explotado por los políticos a través del tiempo, dado que siempre habrá un grupo de dominicanos que se verán influenciados por el miedo de ser invadidos por los haitianos. Ese odio se utilizó en el pasado contra candidatos como José Francisco Peña Gómez y sigue siendo explotado por programas de televisión, radio y prensa ultraconservadores, dejando el sabor en muchos de que estas personas no quieren solucionar el problema, sino conflagrarlo, porque ellos sobreviven en el caos. El patriotismo, por lo contrario, es el sentido de orgullo de ser dominicano y estar disponible a defender la soberanía y autodeterminación de su país. Se necesita ser patriota para enfrentar a aquellas naciones e instituciones internacionales que nos quieren hacer daño, pero también se necesita patriotismo para detener a los nacionalistas ultraderechistas que pueden afectar el proceso, promover el odio, la paranoia y que es la base principal de que internacionalmente se nos tilde a todos, aunque ellos son muy pocos, de racistas y discriminadores de nuestros hermanos haitianos. Ejemplo de este nacionalismo mal dirigido es el movimiento que llevó al señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Aunque a principios del siglo XX las economías de los dos países eran comparables, desde entonces la economía dominicana ha crecido mientras la economía haitiana ha disminuido. La recesión económica en Haití ha sido el resultado de factores como las luchas internas del poder, el rápido crecimiento demográfico, la degradación medioambiental y los embargos comerciales. La densidad de población de Haití excede por mucho a la de República Dominicana. A pesar de las misiones de las Naciones Unidas desde la década de los 90 para mantener la paz, en Haití persisten terribles condiciones políticas. Si a esto añadimos que un gran contribuyente a la disonancia cultural es la barrera lingüística, ya que el español es el idioma principal que se habla en República Dominicana, mientras que los haitianos hablan el francés. La raza es otro factor definitorio de las relaciones dominico-haitianas. La composición étnica de la población dominicana es 73% mixta y el 16% blanca, más un 11% es negro, mientras que el 95% de la población haitiana es negra. Existen cifras muy disímiles entre estos países en los terrenos de la educación, salud, medio ambiente, economía y política. Es bien sabido el desastre medioambiental existente en Haití,
pues es costumbre del pueblo haitiano utilizar los árboles como combustible en forma de carbón vegetal, costumbre abandonada hace tiempo en República Dominicana, cuyo pueblo tiene una conciencia de conservación ambiental y reforestación que raya en lo fanático, la que le ha llevado a enfrentarse y ganar en varias ocasiones a su gobierno y a empresas privadas, principalmente en el área de concesión minera y explotación. La economía dominicana es más de un 600% más grande que la economía haitiana. El ingreso anual estimado por habitante es de $1.300 en Haití y unos $8.200 en República Dominicana. La tasa de desempleo en Haití es de un 40.6%, mientras que en la República Dominicana es de solo un 13.8%. La esperanza de vida es de 72 años en Haití y de 78 en la República Dominicana. Según la UNESCO, la tasa de alfabetización de mayores de 15 años de edad es del 49% en Haití y casi duplicado por un 92% en la República Dominicana. Y las cifras de mortalidad infantil e incidencia de HIV-Sida mantienen las mismas diferencias. Tradicionalmente, la educación en Haití ha sido reservada para la clase social más alta y la mayoría del pueblo se queda analfabeto o con muy baja educación. Sin embargo, el nivel de educación en República Dominicana es muy superior, casi le duplica, lo que contribuye aún más al distanciamiento entre ellos. Muchos piensan que este nuevo Estado-nación, tal vez llamado la República Dominicana de Haití, puede convertirse en una nación con una población combinada de 22 millones de personas, que sería capaz de aprovechar sus recursos naturales en colaboración y gobernar al unísono, obviando la realidad de que inevitablemente habrán luchas de poder y peleas sobre quién obtiene qué y cómo, y quién conducirá a esta nueva nación. La fisura de la isla la divide a lo largo de líneas coloniales, lingüísticas, socioeconómicas y culturales. Tanto los haitianos como los dominicanos cultivaron heridas históricas durante numerosas generaciones, lo que ha llevado a una desconfianza mutua. Los haitianos están ebrios de orgullo negro. Los dominicanos son conocidos por ignorar su herencia africana. Los haitianos bailan el zouk y la compa, y los dominicanos prefieren su merengue y bachata. Los haitianos tienen los rituales del gagay y el vudú. Los dominicanos el culto evangélico y la misa católica. Ambas naciones parecen superar las diferencias raciales, lingüísticas e históricas con los Estados Unidos y con otras naciones y socios económicos de ultramar, pero permiten que estos atributos incapaciten los intercambios bilaterales dominico-haitianos. Los establishment haitianos y dominicanos del día de hoy son incapaces de superar las agresiones pasadas y no quieren lograr la reconciliación. La yuxtaposición tóxica de raza, etnia y ciudadanía amenaza con confrontaciones mayores en el futuro. La desigualdad institucional y económica de estas dos naciones podría haber incentivado a estas naciones y organizaciones internacionales a ver con buenos ojos la unificación de la isla, creyendo que esto les resolvería el problema, pero olvidaron incluir otras variables dentro de su ecuación: la cultura, el lenguaje, la religión y, más importante, la historia. Porque cada vez que en el pasado los dominicanos y los haitianos se juntaron, terminaron en disputas y guerras. Debemos recordar la historia entre estos dos pueblos, que es el objetivo principal de este video, y nunca olvidarla, para que no se repita. El degüello de Santiago y Moca, la ocupación haitiana, la independencia dominicana del yugo haitiano, la masacre del Corte o del Perejil, las deportaciones a vapor y las acusaciones de racismo y abusos a los dominicanos contribuyen todas a que la convivencia pacífica como un solo país sea imposible. Las otras naciones, las organizaciones internacionales y la diáspora, tanto haitiana como dominicana, les interesa esta unión, pero al ignorar la historia detrás de nuestros pueblos le ha imposibilitado de ver la realidad. Haití nunca se someterá a la unificación con los dominicanos. Haití podría ser una nación pobre, pero sus habitantes son orgullosos. Los dominicanos por igual tienen su patriotismo, y aunque el resto del mundo quiera esta unión, estos pueblos no. Si es verdad que existe tal plan, debería ser detenido de inmediato.
Si la historia nos sirve de referencia, esta tercera unión de seguro provocaría una guerra civil entre estos pueblos de resultados impredecibles. Habrían muertos por doquier de ambas naciones y el problema internacional de esas naciones y organizaciones se resolvería con una tragedia aún mayor. Esto no es solución. La solución está en que la comunidad internacional participe de manera imparcial como promotora de paz, no como juez. Que promueva soluciones dialogadas a los conflictos entre los dos países y fomente el desarrollo fronterizo en ambos lados de la frontera. Que promueva la armonía, que detenga su demonización de los dominicanos como racistas y abusadores y de calificar a los haitianos de incapaces. Que promueva la recepción de refugiados e inmigrantes haitianos en otros países de la región para proveer un respiro a la República Dominicana de tal flagelo. Y por último, que permita que ambos países sean soberanos en decidir su futuro. Si le gustó este video y considera que el contenido del canal Bolulipa Razón y Ciencia tiene algún valor, considere un pequeño apoyo monetario a mi canal utilizando una de las 3 formas de ayuda que tenemos disponibles para que nuestros suscriptores nos apoyen. La ayuda puede ser una donación única, una donación mensual o un patrocinamiento de 1, 3 o 5 dólares por cada video que subamos a este canal. Si su condición económica se lo permite, utilice los enlaces que aparecen en la caja de descripción de este video para ayudarnos con la opción que más le convenga.